¿Cuál es el segundo gran propósito? Cuando nosotros somos más como Cristo, Cristo se convierte en ¿qué? O Cristo llega a ser ¿qué? ¿Qué llega a ser Cristo? Ok, perfecto. Llega a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y en este pasaje, hoy mismo lo estamos leyendo Eleanet y yo en la mañana, Colosenses 1:18, nos dice al final, para que Él llegue a ser el primero en todo. Él es primero porque Él es antes de la creación. Él es el primero porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el primero porque fue el primero en resucitar. Él es el primero porque es el hermano mayor entre todos los hermanos que somos parte de la iglesia de Cristo. Él es el primero en todo. Y este es el propósito de Dios. Que Cristo sea el todo para todos. Que Cristo sea exaltado, que Cristo es glorificado porque Él es digno de ser el primero en todo. Amén. Ese es el propósito de Dios. Y eso es lo que tiene Dios en mente. Y mientras tú estás en sintonía con ese propósito y tú vas caminando en esa dirección, todas las cosas obrarán para tu bien. Ahora, aquí vamos a hablar por último de la garantía que tienes para estar seguro, de esa seguridad, de esa certeza. Garantía que tú tienes de esa certeza. La garantía que tú tienes de esta gran verdad que hemos descrito hoy. ¿Cuál es la garantía? Primero, en el proceso de la salvación vemos que Dios cumplió su propósito. Y el proceso de la salvación llega desde el conocimiento previo de Dios antes de la fundación del mundo hasta el destino final de los creyentes, y es vida eterna juntamente con Cristo. ¿Me siguen? Si Él fue capaz de cumplir este propósito de salvación, lo pensó antes de la fundación del mundo y lo cumplió y lo viene cumpliendo a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo hasta el presente, y lo va a cumplir hasta la eternidad. Si Él es capaz de hacer eso, es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida. Amén. Vamos a describir ahora el proceso de salvación, que yo creo que es una de las cosas que más les interesa a ustedes en este pasaje, porque ustedes no son fáciles. Dice, el proceso de la salvación es este. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que son llamados conforme a su propósito? Son aquellos que Él conoció de antemano. Que Él conoció de antemano. Vamos a leer un versículo. Pudiéramos leer muchos, pero vamos a leer un versículo para cada parte de la salvación. ¿Ok? Esto es sí o sí. Esto no es democracia, esto es teocracia, esto es dictadura, como dice. Es un primito de Leanet y un primito de Elizabeth, que dice, nosotros lo que necesitamos no es democracia, nosotros necesitamos una dictadura de extrema derecha. Él está hablando de un César, de un faraón, de no sé de qué está hablando, para no decirle de un Hitler. Entonces, vamos acá. El proceso de salvación comienza aquí. Dios los conoció de antemano. ¿Qué dice aquí? Pedro 1 y 2. ¿Lo tiene yo aquí? Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the province of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. Ten paciente conmigo porque no entiendo tan rápido el inglés como el español. Dice, those who chose. To God's elect. God elect. Entonces, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Iba a decir? Elegido sería la palabra. Sí. Ahora, que Dios escogió, porque Él, ¿cómo escogió Dios? Según ese versículo. Por su foreknowledge. Exacto. Es decir, hay que me lo lea en español para leer, tener los dos sentidos. Pero apóstol de Jesucristo a los
patriados Ok. de la descripción en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo Dios escogió o eligió a los creyentes? Según La presencia. su presciencia. Ese es el conocimiento anticipado. ¿Cómo comienza la salvación? Aquellos que le aman, aquellos que son llamados conforme al propósito suyo, que este es el propósito, esos Él los conoció de antemano. ¿Por qué dice de antemano? ¿Antes qué? Antes que nacieron. ¿Antes que nacieran? ¿Antes qué? La creación. Entonces, ¿antes qué? La creación. Antes de la creación. Sí. El primer punto de referencia que siempre habla de la presencia de Dios es que Él tiene ese conocimiento antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que tan siquiera Dios hiciera un acto de creación, ya Él conocía a los elegidos. Ya Él sabía quiénes iban a ser salvos. Es más, y esto ya para que le reviente la cabeza a alguno, Dios no tiene un conocimiento progresivo. Nosotros, según vamos creciendo, vamos aprendiendo. Y por el cúmulo de experiencia en la vida, tenemos una suma del conocimiento en el presente. Dios no aprende. Ya todos se lo saben. Para que se le reviente la cabeza a todo el mundo aquí y a todos nosotros maravillados por la gloria de Dios. Dios no solamente sabe todas las cosas existentes, sino que sabe todas las combinaciones de probabilidades de lo que pudiera existir o no existir. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en un círculo cuadrado. O en un color que no existe. No, piensen en esto, un círculo cuadrado. No es círculo. No es un círculo cuadrado, pero sí puedes manejar el concepto. Y puedes llegar a manejar el concepto de círculo, puedes manejar el concepto de cuadrado y puedes llegar a la conclusión de que no es existente, que no es posible. Ahora, Dios conoce a los elegidos no porque Él los determinó, porque hay algunos que dicen, Él como determinó quién iba a ser salvo, por eso lo conoce. No. Él lo conoce antes de determinar quién iba a ser salvo o no. ¿Me siguen? Les repito, hay quienes dicen, no, Dios los conoce porque lo determinó. Y como Él determinó de que ellos iban a ser salvos y quién iba a ser condenado, entonces Él sabe. No. Él lo sabe antes de determinarlo. Porque Él sabe no solamente lo que determina, sino que Él sabe lo que no determina. Es decir, Él conoce lo que es posible como lo que no es posible. Si nosotros dijéramos, sígueme en esto por favor, si nosotros dijéramos que Dios conoce a los elegidos porque los predestinó de antemano, entonces el conocimiento de Dios estuviera limitado a lo que Él solo determina. ¿Me siguen? Entonces no, Dios sabe lo que Él determina y lo que no determina. Él sabe lo que es posible y lo que no es posible. Él sabe lo que va a ocurrir y lo que no va a ocurrir. Y como Él lo sabe, Él trabaja para bien, para cumplir su propósito. Porque Él sabe lo que es su propósito y que se va a cumplir. Y Él sabe lo que no es su propósito y nunca va a existir. Él lo sabe todo. Entonces, Él conoce a los elegidos, no porque determinó su salvación, sino porque Él es Dios y lo sabe todo. Amén. Por eso, la salvación comienza con el conocimiento de Dios. Dios conoció de antemano quién iba a ser salvo. Y a los que Él conoció de antemano, Él los predestina. ¿Para qué? Muy bien, Justin. Para ser como Cristo.
Él no los predestina para que crean, sino para que aquellos que Él conoce, que están en Cristo, Él los predestina para que sean como Él. Porque el destino, porque el destino de creyente es ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito? Que sean como Cristo. Que sean como Cristo. Dime que se pueden, mi amor, despídelo ahí, porque no van a entrar ahora. Ya. Entonces, para que sean como Cristo. Entonces, a los que Él conoció, Él entonces los predestinó para conformarlos a la imagen de Cristo. Vamos a leer este versículo y después va a hablar de él. Efesios 1:5. Si quieres, puedes buscar. Y si usted quiere, paramos y nos vamos. Está bueno, se puso buena la cosa, Ahora es cuando empieza. Ahora cuando empieza. No vamos a explotar la cabeza y después. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de la voluntad. Muy bien, excelente. ¿Qué quería decir? Ok. Después volvemos a Efesios. Creo que lo entiendo. Ok. Entonces es porque lo sabe todo. Él sabe ya que nosotros vamos a ser salvos. Entonces, porque Él ya sabe que seremos salvos, entonces Él determina nuestra salvación. No. ¿Quiere decir algo? What's the question? No, ninguna. No. Simplemente están hablando. It's just a very It's a summary of what Darwin was saying. He was trying to summarize it. Por eso ahora no puede entrar. Ahora vas a entrar. Ok. Vamos aquí, a Efesios 1:5. Una vez más. Y deben tener el versículo todo antes. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ok. Según el puro afecto de su voluntad. Voy a hacer la pregunta y ustedes van a ir respondiendo. ¿Qué motivó a Dios predestinar? ¿Qué motivó a Dios predestinar? El amor. Y el puro afecto de su voluntad. Es decir, por amor. Y una de las cosas que caracteriza el amor es que no puede hacer nada obligado, impuesto. Porque entonces no es amor, es una obligación. Entonces, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, nada se añadió a su acto libre de decidir amar. Sí, Él predestina porque ama. Y no hay nada ajeno que lo obligue a hacerlo. Es lo que dice allí Pablo, ¿no es verdad? Ahora, Él nos predestinó ¿para qué? ¿Para qué? En ese versículo. adopción. Para ser adoptado. Como ¿Cómo? hijos suyos por medio de Jesucristo. Ok. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, para ser adoptado por medio de su Hijo Jesucristo. A mi forma de ver este texto y todo el pasaje de Efesios, capítulo 1, que nos habla ahí también de la predestinación, es que como cualquier persona en el mundo puede ser adoptado como hijo de Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Entonces, Dios desde la eternidad predestinó, determinó, decretó, estableció inquebrantablemente que el único medio de salvación es Jesucristo. Y que la única forma de que una persona sea adoptado, ¿cuál es? Por medio de Jesucristo. Nada lo puede obligar a él de adoptar, de salvar, de rescatar a una persona fuera de Cristo. Por eso, por amor, Él determinó que todos que creyesen en Cristo fuesen adoptados y fuesen entonces, después de ser adoptados, fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, ahora, para acá. Entonces, I just don't want to say anything wrong. No, tranquilo, adelante. Entonces el humano tiene la opción de aceptar a Cristo. ¿Eso es lo que quieres preguntar? Por ahora. Que si tiene Sí. libre albedrío de aceptar. No. No, quiero estar seguro de que esa es la pregunta, que lograste decir la pregunta. Esa es la pregunta que tengo. El creyente, el ser humano puede aceptar a Cristo. Es sí y no. Ahora, ¿por qué no? Antes que sigas eso. Ok, pero te voy a responder esa pregunta. Ok, sí y no. No puede aceptarlo
No puede aceptarlo porque no hay manera que el hombre pueda buscar a Dios. No hay manera que el hombre pueda tomar la iniciativa de emprender el camino hacia Dios. No hay manera que el hombre, por su solo voluntad, por su solo libre albedrío, llegue a la comprensión de que está en pecado, de que está muerto, de que necesita un salvador. No hay manera que el hombre desee a Dios. No hay manera que el hombre tenga fe para ser salvo. No hay manera. La respuesta es no. Ahora sí, porque Dios lo hace posible. Y esta es la gloria de Dios en la salvación. Sí, porque Dios lo hace posible. ¿Cómo lo hace posible? Uno, Él se da a conocer a través de las cosas creadas. A través de todo lo creado, da testimonio de que Dios existe. Dos, Él envía a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo revela la gloria de Dios, el amor de Dios y el propósito de Dios para el hombre. Tres, porque Cristo es predicado, y la predicación del Evangelio es el camino por el medio del cual nosotros, y aquí vamos al siguiente, predestinados, somos llamados. El Evangelio predicado es la manera en que Dios nos llama a la salvación. Sí, porque Dios, a través de la predicación del Evangelio, despierta en el ser humano fe para que crea. Porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, porque Dios se revela en la creación, se revela en Cristo, predica el Evangelio, porque despierta la fe en el creyente, en el ser humano. En el ser humano. El ser humano llega a un punto de que a través de la predicación del Evangelio ve que es pecador, ve que necesita salvación, porque la palabra alumbra sus ojos, el Espíritu Santo le convence de pecado. Es un momento divino de encuentro, oportunidad de salvación. Y al final, quien cree, ¿quién es? ¿Dios o el ser humano? ¿Quién cree? El ser humano. ¿Quién se arrepiente? ¿Dios o el ser humano? Entonces, en ese acto de gracia que Dios lo lleva a ese punto, el hombre sí cree, sí se arrepiente. Es él quien cree, es él quien se arrepiente. ¿Pero por qué? Porque Dios obró todas esas cosas para su salvación. Ahora, porque crea, porque se arrepienta, porque él ejerza esa confianza, tiene gloria en su salvación, tiene parte en su salvación, tiene parte o tiene mérito, paga de alguna manera la letra, el aceptar el regalo de un carro. Si yo llego y le digo, mira, aquí tiene un carro de regalo, el extender la mano y recibir la llave y decir, acepto ese carro de tu regalo, ¿eso paga la letra? No paga la letra de tu salvación, ni la fe ni el arrepentimiento. Es un regalo de Dios. Pero esa aceptación no es por gracia irresistible. No lo es. No lo es. En ese punto, el hombre puede creer o no creer. En ese punto, el hombre puede arrepentirse o no arrepentirse. Bien. Eso sigue con lo otro. Entonces, voy a aclarar esto porque es un punto importante lo que estás mencionando. Hay infinidad desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento momentos en que Dios quiere llevar al arrepentimiento y su pueblo o las personas no quieren. No quieren. A los suyos vino y los suyos. Ahora, ¿para qué vino él a los suyos? ¿Para salvar a otros? No. Él vino a los suyos con la intención de ¿qué? De salvar a los suyos, y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿puede el hombre recibir o no? Porque esa palabra a veces le mortifica con recibir o no, aceptar o no. Mano, eso es la palabra correcta. Eso es evangélico y eso es bíblico. Sí, tú puedes recibir a Cristo. Sí, tú puedes aceptar a Cristo. ¿Qué estás diciendo con eso? De que tú estás reconociendo que en Él es o no lo estás reconociendo. Eso es un acto de voluntad que Dios te ha permitido tener. Te puede dar el carro, porque tú eliges si lo quieres y coges la llave. Ya, yo compré el carro, yo te regalo el carro, yo te convenzo que este es el mejor carro del mundo, que eso es todo lo que tú necesitas, te abro los ojos, te digo todo, pero al final tú tienes que coger la llave y decir, quiero regalo. Ahora, ¿eso paga la letra? No. Pero esa llave la puedes perder.
Ya eso es otro tema. Tú sabes, tú ya Ya sabes, Joking. Obviamente. Ah, ok. No, so the question, otra vez. Si tú aceptas algo, tú no. Okay, I don't know. Ok. Es una ilustración que estás haciendo ahora, pero es una ilustración humana. Claro que tiene sus limitaciones. Exacto, tiene la limitación. Obviamente tú puedes meter un carro. No. Go back to it. Go back. Sí, pero eso es un buen punto lo que quiero decir. Todo ejemplo y toda ilustración tiene sus límites. Para poder explicar, si tú vas a aplicar la Trinidad, tú no puedes en la Trinidad decir, en todos los ejemplos que tú uses para explicar la Trinidad, tiene sus límites. No es la aplicación correcta. Lo hice Sí. por la analogía que dieron, pero si tú, como el humano. Te voy a responder ya. ¿Es posible perder la salvación? Esta es la respuesta. Y esta es la manera que yo respondo. ¿Cómo fuiste salvo? No, but that's not what I was getting. Tú eras que vas a responder. Tú eras que si tú piensas que No estoy argumentando si se puede o no se puede. ¿No estás preguntando? No, ni lo estoy Ok, ¿qué estás preguntando? Lo que estaba tratando de decir es, si tú como humanos fallas en tus decisiones, Ujú. Eres responsable. Ok, te sigo. ¿cómo tú puedes como humano no... I don't even know how to say it. Okay, vamos a ver. ¿Dilo en inglés si quieres? Aquí no es en español. Aquí Okay. no hay nadie nuevo, right? No. Okay, so si tú dices que el humano puede decidir como pecador seguir a Cristo, el humano puede decidir no seguir a Cristo like later. Sí. So estás jugando con fuego diciendo like I can accept you, Te but voy a responder esto. I can deny you. Te voy a responder esto. Te voy a responder de esta manera. Hablando con un profesor en el seminario, más en una conversación parecida, yo le dije al profesor, amigo íntimo, no en el aula tampoco, pero era una conversación cercana, era muy cercana. Y el profesor de Antiguo Testamento, yo le dije, bueno, ¿por qué no oras más de lo que estás orando hoy? No me respondo, no era a ti, sino se lo dije al profesor. ¿Por qué no estás orando más de lo que oras hoy? La segunda vez que estás pensando, le digo, segunda pregunta es, ¿tú crees que estás orando todo lo que Dios quiere que tú ores? Ahora, siguiendo el hilo de tu pensamiento, la lógica de tu pensamiento, pudiéramos decir entonces, si tú no estás orando todo lo que deberías orar, es porque Dios no quiere que tú ores. ¿Me siguen la lógica? Es decir, si yo soy salvo y estoy ahora como creyente y yo no puedo rechazar a Dios, yo no puedo negar a Dios, yo no puedo de alguna manera hacer lo contrario a lo que Dios quiere, no está acorde con mi realidad, con la práctica misma mía. ¿Por qué? Si yo fui salvo, ya yo soy hijo de Dios, pero yo hoy mismo no oro todo lo que Dios quiere que ore. Yo hoy mismo no estudio todo lo que la Biblia quiere que estudie. Yo hoy miércoles, estoy seguro, aunque no soy consciente ahora, que hice algo que no agradó a Dios. Entonces, de alguna manera, yo ejerzo aún mi voluntad contraria a la voluntad de Dios. Esa es la realidad de todos nosotros. ¿Sí o sí? Entonces, sí, hay maneras en que uno decide seguir a Cristo o no. Sí, hoy mismo yo decido si orar o no. Sí, hoy mismo yo decido si superar una tentación o no. Sí, hoy sí sigo yo con mi voluntad libre para escoger creerle a Dios o no creerle. Esa es la práctica. No tenemos que estudiar mucho, no tenemos que sacar ninguna deducción teológica al respecto, ni ninguna lógica. Es la práctica de cada uno de nosotros. Hoy mismo nosotros ejercemos nuestra voluntad si queremos seguir o no. Ahora, para responder a otra pregunta que va junto con esa, es ¿qué te hizo salvo a ti? ¿Qué te hace salvo? ¿Cómo tú fuiste salvado? La fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Es como se diría. Por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo.
lo que te hizo salvo, te garantiza la seguridad de tu salvación. Tu salvación es segura, 100%, mientras tú estás allí ejerciendo fe en Cristo por la gracia de Dios. Entonces, lo que te hace salvo, apréndanse eso, muchachos, lo que te hace salvo te garantiza la perseverancia en tu salvación. Por eso dice, nada puede separarte del amor de Dios, que es ¿dónde? En Cristo Jesús. Cuando tú estás conectado a la vida, cuando tú estás en las manos del pastor, nadie podrá arrebatarte de su mano. Porque tu fe en Cristo, por medio de la gracia de Dios que está actuando en tu vida, te guarda en salvación. Una vez más repito, lo que te hizo salvo, te conserva en salvación. Por eso, voy a leerle este último. Dice que Él conoció de antemano a los que conoció, los determinó para que sean como su Hijo Jesucristo. Ahora, aquí es cuando entra la línea del tiempo. Ya cuando nosotros nacimos, entonces nos llama a la salvación por medio del... Esto es antes que nosotros nacemos. Esto es desde la eternidad. Él nos conoció por nuestro nombre antes que nosotros naciéramos. Él determina la manera en que nosotros podemos ser salvos y el propósito de nuestra salvación, que es ser como Cristo. Y entonces nos llama a la salvación por medio de la predicación del Evangelio, que es lo que dice aquí Tesalonicenses, que ahora no podemos, esa imagen ya ustedes la tienen, que pueden repasarla después. Y cuando nosotros creemos en el Evangelio, entonces somos justificados. Y a lo que Él justificó, a lo que Él salvó, Él está prometiendo que vida eterna. Esta glorificación es estar juntamente con Cristo, sentado en los lugares celestiales. Entonces, este es el sentido del texto, muchachos, para terminar esta noche. En este pasaje fascinante, es que Dios fue sabio, poderoso y suficiente para conducir todo su plan desde la eternidad hasta la eternidad, para salvar a todos aquellos que creen en Cristo. Si Él fue capaz de llevar a cabo este plan de salvación, Él es capaz, ahora que ya somos salvos, que todas las cosas trabajen para nuestro bien. ¿Qué les parece? Amén. A Dios sea la gloria. ¿Oramos? Ok, oramos y seguimos discutiendo si quiere después. ¿Y quién quiere? Voy a pedirle a mi esposa que ore. Padre amado, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Padre, hay tantas preguntas que a veces nos hacemos, hay tantas cosas que se levantan en nuestra mente y solo te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, pero no humana, sino Amén. sabiduría que tú das, Señor. Amén. Para no cerrarnos en lo que nosotros creemos o lo que hemos escuchado, sino para verdaderamente sentir la respuesta desde tu palabra y que tu Espíritu Amén. Santo sea quien nos hable, Señor. Amén. Hay muchas cosas que no vamos a entender al seguro, Señor. Hay muchas cosas que cuestionamos. Pero Padre, todo tú lo trabajas para nuestro bien mientras Amén. nosotros somos y permanecemos en tu propósito, Señor, Amén. para nuestras vidas. Así que ayúdanos a ver cada una de estas cosas con tus ojos, Padre. No con ojos carnales como los que podemos tener, sino con tu mente, con tus ojos, Señor. Háblanos, Padre, porque estamos deseosos de conocerte, Señor, y de amarte más cada día. Te pedimos que tú continúes bendiciendo a cada uno de estos jóvenes, Señor, y jóvenes adultos. Tú conoces sus inquietudes, Señor, tú conoces ahí todos sus pensamientos, Padre, tú conoces sus necesidades, todas las cosas por las que pasan. Tú lo sabes todo, Señor. Amén. Y yo te pido que tú llegues ahí a su corazón y les hables de manera especial. Amén. Todo esto te lo estamos suplicando en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Amén. amén, amén. Señor le bendiga mucho, mucho, mucho. Wait, before leaving. Okay.